Días, un feliz sábado. Es prácticamente el último día del mes de octubre. Hoy 31 de octubre del 2020 y estamos comenzando una vez más este momento de reflexión, de estudio de la Biblia, para poder conectarnos un poco más con Dios, para poder conocer un poco más acerca de Él. Quiero comenzar enviando saludos a todos nuestros amigos, a nuestros hermanos que nos sintonizan en diferentes puntos del Perú y del mundo también. Comenzamos como siempre desde lo más lejano a nuestros amigos y poder compartir, tener este momento para compartir la palabra de Dios. Realmente es muy edificante, realmente es muy bonito compartir más acerca de Dios. Bueno, saludamos también a quienes se conectan desde Estados Unidos, Centroamérica, aquí Sudamérica y en Sudamérica me detengo un ratito para saludar a nuestros amigos que se conectan desde Bolivia, desde Brasil, desde Ecuador, Colombia y Chile. Tenemos varios hermanos que nos acompañan de allí, así que un saludo especial. Antes que me olvide, nuestra hermana María Eugenia de la iglesia de Miraflores encargó un saludo especial para la clase 12. Así que un saludo especial para la clase 12 de la iglesia de Miraflores. Un saludo especial para todos y cada uno de ustedes. Y aquí en Perú quiero saludar a todos los hermanos que nos acompañan aquí en Lima, desde diferentes partes, diferentes lugares, hermanos que nos acompañan desde el norte, desde Trujillo, desde Chiclayo, un abrazo grande para ustedes, que Dios los bendiga muchísimo. Y también quiero saludar al grupo Shekinah, que es mi grupo pequeño, que están aquí conectados al otro lado. Un saludo especial para ustedes, allí para Patty, para la familia Nieto, para Shirley, que de paso Shirley ha tenido un bebé esta semana, así que un abrazo especial para ella, para su esposo. Desde aquí también para Cris, para Gloria, para Josecito y para Cecilia Bryce, que nos está acompañando desde Lamas. Un abrazo grande también para ellos por allí. Que Dios los bendiga muchísimo. A ver, déjenme ver rapidito. Habían personas que estaban escribiendo aquí. Rosy de Alvarado, hermana, qué gusto desde Nueva York. Un abrazo especial. Ahí está la profesora Rosita Padilla también. Está Rosita desde Chile. Está Flor Iglesias Nacarino. Un feliz sábado, tía querida, desde Trujillo. Mi hermano Alberto Medina desde Miraflores. Ruti Guamán, mi sobrina desde Iquitos. Un abrazo para ti. Roxana Iglesias. Isla Iglesias también, mi prima. Aquí nomás a unos kilómetros en Santa Anita. Un abrazo grande para ti. Muy bien, esta mañana nos convoca un tema muy importante. Es como quien dice la continuación del tema que vimos la semana pasada, donde hablamos de Apocalipsis capítulo 10. Hoy vamos a hablar de Apocalipsis capítulo 11 y lo coloqué en el título de manera específica para que sepas que vamos a hablar de Apocalipsis y de manera especial de los dos testigos, que es en realidad casi como que la esencia de lo que aparece allí en el capítulo 11 de Apocalipsis. Y para ello vamos, antes de nada, a pedir la presencia de Dios en nuestro medio para poder abrir su palabra y estudiar. Así que vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, en esta mañana quisiéramos darte las gracias por tu dirección, por tu compañía hasta aquí y queremos rogarte que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros al abrir tu palabra, al poder estudiarla y que podamos comprender estas cosas que tú revelaste hace muchísimos años al apóstol Juan y que lo revelaste para que nosotros podamos ir creciendo y aprendiendo. Bendice a cada uno de mis amigos y hermanos donde sea que estén en diferentes lugares del Perú y del mundo sintonizando en este momento tu palabra, tu mensaje y te rogamos que tú puedas siempre estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10. Allí nos hemos quedado nosotros. Apocalipsis capítulo 10 hemos visto en detalle y nos hemos quedado en el versículo 11.
y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y luego llegamos al capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Antes de entrar en el detalle específico de este versículo, quiero comentarles lo siguiente. Este capítulo 11 de Apocalipsis es un capítulo especial. Vamos a ir viendo conforme vamos leyendo que toma muchas imágenes del Antiguo Testamento. Toma imágenes, por ejemplo, de Daniel, toma imágenes de Ezequiel, toma imágenes de Zacarías, toma imágenes incluso hasta de Cristo, porque así como Cristo estuvo sepultado por 3 días y resucitó, también vamos a ver más adelante cuando leamos que hay ciertos personajes que también están muertos por 3 días y tienen la posibilidad de resucitar. Y estas conexiones nos hacen ver entonces que este capítulo 11 es un capítulo especial por todas las conexiones que tiene. Pero hay algo que destaca este capítulo 11 del libro de Apocalipsis, y es que está escrito en un estilo que se llama el estilo de la prolepsis. Y ahora podrás decir, no, vamos a hablar con esos términos que ya me confunden. No, la prolepsis o el estilo proléptico, que te voy a explicar en qué consiste. Es que en la narrativa se introduce un elemento, se introduce una figura, un elemento, algo que no se lo va a desarrollar en ese momento, pero que ya fue introducido, pero que más adelante se lo va a desarrollar. Ese es el estilo de la prolepsis, el estilo proléptico, que en la narrativa se introduce un elemento que más adelante se lo va a desarrollar. Y aquí, en el capítulo 11 de Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar varios elementos que luego son desarrollados más adelante. Por eso es que el estilo con el que se está escribiendo Apocalipsis capítulo 11 es un estilo proléptico. Ahora, permíteme decirte que no solamente es Apocalipsis capítulo 11, sino que hay otros ejemplos que podemos encontrar de ese estilo. Por ejemplo, quiero invitarte a que busques allí, busca en tu Biblia, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Por ejemplo, allí dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Tú y yo sabemos que esto hace referencia a ¿qué? A la segunda venida. Lo propio sería que tú en los siguientes capítulos encuentres algo con respecto a la segunda venida. No lo hay. Se introdujo ese elemento de un Cristo viniendo en las nubes. O sea, la descripción es muy, muy buena, muy interesante. Pero en el capítulo 2, 3, 4 no lo encuentras. Solo se hace referencia a la segunda venida, por ejemplo, en el capítulo 6, luego en el capítulo 14 y luego en el capítulo 19. Nosotros encontramos referencias directas a la segunda venida. Otro ejemplo más. Todo lo del capítulo 2 y el capítulo 3 es el mensaje a las iglesias. Yo estoy aquí con mi Biblia y espero que tú también estés con tu Biblia acompañando. Encontramos capítulo 2, capítulo 3, mensaje a las 7 iglesias, y a cada iglesia se le hace promesas. Hay promesas, 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 promesas que se hacen. Sin embargo, estas promesas están escritas justamente en esta situación proléptica porque se desarrollan más adelante. Solo en los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis, al final del tiempo, es cuando estas promesas se comienzan a ejecutar. Por lo tanto, las promesas registradas en Apocalipsis 2 y 3 encuentran como quien dice su cumplimiento final en los capítulos 21 y 22. Otra cosa, por ejemplo, vamos a ver Apocalipsis capítulo 14, versículo 8.
En Apocalipsis capítulo 8, por primera vez en el libro de Apocalipsis se introduce la palabra Babilonia. Tú no has encontrado antes del 14:8 la palabra Babilonia, pero tú no la encuentras desarrollada ni siquiera en el mismo capítulo 14, porque la palabra Babilonia se desarrolla ya en toda su magnitud a partir de los capítulos 16, 17 y 18, cuando se habla de la gran ramera y todo lo demás, del vino de la ira, de la fornicación y todo lo demás. Todo eso no está en el capítulo 14. Está en el capítulo 16, 17 y 18. Pero ya en el capítulo 14 se introdujo la palabra Babilonia. Si hablamos, por ejemplo, de las plagas, las 7 plagas están en Apocalipsis capítulo 15. Pero Apocalipsis capítulo 15 no desarrolla las plagas. Es recién el capítulo 16 el que desarrolla las plagas. En ese sentido, Apocalipsis capítulo 11 viene a ser esta introducción en el lenguaje de la prolepsis que introduce elementos por primera vez que se van a desarrollar más adelante. Y es tan abarcante y es tan especial el capítulo 11 que los elementos que se van a desarrollar involucran los capítulos desde el 12 hasta el 22. Eso significa que Apocalipsis capítulo 11 es una introducción importante en estilo proléctico de lo que se va a desarrollar en los capítulos 12 al 22. Y otro detalle importante, ¿te acuerdas que yo te había mencionado la semana pasada que el capítulo 10 y el capítulo 11 eran como que un intermedio? Eran algo así como un paréntesis en medio de lo que Juan está describiendo, porque si tú te das cuenta, Juan está hablando de los sellos y habla del sexto sello y de pronto hace un paréntesis. Y ese paréntesis está en el capítulo 10, capítulo 11, para que al final del capítulo 11 te hable, perdón, de la séptima trompeta, estamos hablando de las trompetas, hable de la trompeta. Es decir, el Apocalipsis 10 y 11 es un intermedio entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Y esto no es nuevo. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 7, encontramos que cuando se habla de los sellos, el capítulo 6 habla de los sellos, pero llega hasta el sexto sello. Y cuando ya va a hablar del séptimo sello, lo deja allí como en paréntesis e introduce el capítulo 7 de Apocalipsis. Y solo en el capítulo 8 nosotros encontramos allí el tema de el séptimo sello. Es decir, Apocalipsis 10 y 11 forman parte de un intermedio. Entonces, ahora concretando un poco la idea. Si Apocalipsis 10 y 11 forman parte de un intermedio, la semana pasada estudiamos la primera parte de ese intermedio y hoy estamos estudiando la segunda parte. Eso significa que Apocalipsis capítulo 10 viene a ser algo así como la introducción solemne para poder mencionar el intermedio que está en Apocalipsis capítulo 11. Y te lo voy a mostrar rápidamente así. Apocalipsis capítulo 10 se centra en un libro que está abierto, en un libro que, es más, se le pide a Juan que lo coma. Y eso implica digerir, eso implica interiorizar, eso implica vivir lo que es el libro que está abierto y que ahora te lo comes, llega a ser en tu vida. Obviamente que es dulce en la boca, amargo en el vientre. Cuando nosotros llegamos al capítulo 11, ya no nos habla de un libro abierto ni que hay que comer, sino que en el capítulo 11 nos continúa hablando del libro, pero en una extensión mucho más amplia, en una extensión grande, de lo cual Apocalipsis capítulo 10 apenas fue una introducción. Significa entonces que el acto de comer el libro
y decíamos la semana pasada, es algo que tú y yo tenemos que hacer. O sea, la palabra de Dios no está simplemente para ser repasada así a la ligera, no. La palabra de Dios está para ser interiorizada, para ser comida. Si bien es cierto, en ese tiempo fue dulce en el paladar y amargo en el vientre, ahora no necesita ser así. Pero tú y yo, como pueblo de Dios, necesitamos comer el libro. Ahora, ¿cuál es el resultado de comer el libro? ¿Qué tenemos que hacer con comer el libro? Habíamos terminado diciendo, es necesario que profetices una vez más, es decir, es la misión evangelística que nosotros tenemos que tener. Ahora, con eso en mente, llegamos al capítulo 11, donde continúa el desarrollo de ese libro, cierto que es comido, pero con otras figuras y en otras dimensiones. Espero que me estés captando la idea. Espero que estés captando de que Apocalipsis 10 y 11 es un intermedio, pero ellos mismos como intermedio están estrechamente unidos. Quizás para poder comprenderlo y verlo aquí y de pronto en las palabras de este autor sea un poco más claro. Aquí, por ejemplo, menciona lo siguiente. Aquí hay un autor que dice lo siguiente. Joseph Condicine dice lo siguiente. En su estudio instructivo sobre Apocalipsis 11, menciona lo siguiente, que los capítulos 10 y 11 narran un relato continuo, en el que el capítulo 10 forma una introducción solemne para el capítulo 8, para el capítulo 11, perdón, de manera que el 11 anticipa prolépticamente los acontecimientos de Apocalipsis 12 al 22. Entonces, ese intermedio no es un intermedio simple, es un intermedio especial y ya te vas a dar cuenta por qué. Porque se introducen muchas cosas que más adelante se van a desarrollar. Muy bien, con eso en mente entonces vámonos ahora sí a tratar de mirar un poco Apocalipsis capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Yo te mencioné de que este capítulo 11 toma imágenes del Antiguo Testamento. Pues bien, aquí es una imagen que se está tomando del libro de Zacarías y también una imagen que se toma del libro de Ezequiel. Vamos a buscarlos. Vamos a buscar en nuestra Biblia en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 1, versículo 16. Zacarías 1:16. Por tanto, así ha dicho Jehová a Jerusalén, con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada está tendida sobre Jerusalén. Si bien es cierto, aquí no se utiliza una caña o una vara, aquí se utiliza una plomada, pero igual Jerusalén va a ser medida. Seguimos leyendo. Zacarías capítulo 2, versículos 1 al 5. Dice, alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel para medir. Mira, ¿te das cuenta? O sea, las imágenes son muy, pero muy parecidas. ¿Qué cosa decía Apocalipsis? Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Bueno, vamos a seguir leyendo en Zacarías. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánto sea su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de los hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Si te das cuenta,
la medición tiene que ver con algo. El medir no es simplemente un medir porque hay que medir. Aquí el ángel sale a medir la anchura, la longitud. Sin embargo, hay un propósito para medir. El propósito de esa medición es el versículo 5. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor. Es decir, la va a proteger. Si Jerusalén, decía el versículo anterior, no tiene muros. Mira, el versículo 4 dice, sin muros será habitada. ¿Qué va a habitar sin muros? Pero inmediatamente el Señor dice, yo voy a hacer tu muro. Y no cualquier muro. Yo voy a hacer un muro de fuego. Y sigue diciendo, y para gloria estaré en medio de ella. Es decir, no solamente te voy a proteger, sino que voy a estar contigo. Es decir, el acto de medir implica protección, implica seguridad. A ver, vamos a ver cómo nos va con Ezequiel. Vamos a ver a Ezequiel capítulo 40. Ezequiel capítulo 40. Vamos a Ezequiel capítulo 40. Ezequiel capítulo 40, versículo 3. Ezequiel 43. Me llevó allí y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir. Y aquí se mencionan los dos elementos. El hilo para medir, el cordel para medir y también la caña. Y él estaba a la puerta. ¿Pero qué simbolizaba esto? ¿En qué momento aparece esta visión para Ezequiel? ¿Cuál era el propósito? O sea, ¿qué hay cuando se dice que tienen que ser medidos? ¿Qué es lo que hay detrás? A ver, vamos a ver. Ezequiel capítulo 44. Ezequiel capítulo 44, versículos 15 y 16. Mas los sacerdotes, levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán en mi mesa para servirme y guardar. Versículo 24. En los casos de pleitos, ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnemente, y santificarán mis días de reposo. Vuelvo a la pregunta que te hice al comienzo. ¿En qué momento fue dado esto al profeta Ezequiel? Ezequiel recibió estas visiones cuando el pueblo de Israel estaba desterrado. Pero si tú te das cuenta, aquí dice, está mostrándonos de que en el santuario iban a estar los sacerdotes, que los sacerdotes iban a ministrar. Pero ¿cómo es eso? ¿Acaso el pueblo de Israel no está desterrado, no está allá cautivo? Pues claro que sí, pero es que el medir implica una vez más aquí la seguridad de la protección de Dios y la seguridad del cumplimiento de las promesas de Dios. Ahora, tú puedes volver a leer, vuelve a leer y lee si quieres desde el capítulo 40 en detenimiento y te vas a dar cuenta que la idea de medir, de tomar medidas, no es para poder achacar o juzgar a alguien, sino que la idea de tomar medidas es más bien la idea de proteger, de salvaguardar. Entonces, si se están tomando imágenes del Antiguo Testamento y estas tienen este sentido, y son profetas los que escriben, cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 11, tenemos que entenderlos también en ese sentido. Entonces, cuando se dice, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él, significa que hay una protección especial
para el templo de Dios y para los que adoran en el templo de Dios. Pero ahora hay algo aquí interesante. El santuario como tal, como templo, ya no iba a existir. El único santuario que existe es el que está en el cielo. Cosa imposible para que Juan pueda medir. Pero ¿qué cosa es lo que Jesús ha dejado aquí en esta tierra? Jesús ha dejado su iglesia. Por lo tanto, cuando se le dice a Juan, que es el representante de la iglesia, ya lo vimos también en el capítulo anterior, cuando se le dice a él que vaya y coma el libro, se le está diciendo como representante de la iglesia, que él vaya y coma ese libro. Cuando se le dice que profetice otra vez, no es que Juan va a profetizar otra vez, sino que él representa lo que la iglesia del fin del tiempo haría. Porque un tema importante de Apocalipsis es la iglesia, es decir, el pueblo de Dios. Por lo tanto, aquí se menciona que y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Aquí entonces está mostrándose una seguridad, una protección especial para su iglesia y para todos aquellos los que son adoradores de Dios. Pero sigue diciendo, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces aquí hay una distinción. La protección de Dios es solamente para el templo, para el santuario y para los que adoran, es decir, para los hijos de Dios, pero no es para otro tipo de personas. Entonces ahora queda claro que cuando se está tratando de medir y estamos nosotros tomando las referencias de Zacarías y de Ezequiel, se está hablando de la protección de Dios. Quienes tienen la protección de Dios son sus hijos, son los adoradores. Los otros no tienen la protección de Dios. Y aquí hay un elemento importante que se introduce por primera vez. Por eso te mencionaba el estilo de prolepsis que escribe aquí Juan en Apocalipsis 11. Por primera vez se introduce una medida de tiempo. 42 meses. Nunca antes en el Apocalipsis se había introducido una medida de tiempo parecida. 42 meses. Sigue leyendo. Versículo 3. Y daré a mis dos dicen por 1262 días. 1200, perdón, 60 días, vestidos de silicio. 1260 días. Acaba de decirme 42 meses. Me está introduciendo otra vez otra estructura de tiempo que nunca antes se había mencionado en el Apocalipsis. Pero ojo, esto se va a desarrollar más adelante. Eso significa que esta es una introducción de algo que se va a desarrollar luego. Y seguimos leyendo. Dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Dos olivos, dos candeleros. ¿No te suena familiar eso? Claro, está tomando imágenes nuevamente de Zacarías. Imágenes de Zacarías, el capítulo 4. Sigue diciendo, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. ¿En qué momento en la Biblia salió fuego que haya devorado y consumido a personas? No me digas Sodoma y Gomorra, porque estamos hablando de personas. Esto fue un castigo de Dios. Aquí está tomando otra imagen. Está tomando la imagen de Elías. ¿Recuerdas cuando fueron a buscarlo? ¿Te acuerdas cuando fueron unos ejércitos a buscarlo y entonces el Señor hizo descender fuego del cielo y consumió al primer ejército? Vino un segundo ejército y también lo consumió. Está tomando eso. Está tomando una figura, una referencia de Elías. A ver, seguimos leyendo. Y devorar a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera.
estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Otra vez, ¿está mencionando a quién? Está mencionando a Elías. Elías es el único profeta que de alguna manera cerró los cielos a través de su oración, y a través de su oración se abrieron los cielos para que llueva. Lo interesante es que se cerró por 3 años y medio, y eso también es una estructura de tiempo que lo vemos más adelante. ¿Qué más sigue diciendo? Y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Oh, aquí entra otro profeta más en mención. Aquí se está mencionando otro profeta. A ver, ¿quién en la Biblia convirtió agua en sangre? Moisés. O sea, hace referencia, mira, ya hemos tenido referencia a Ezequiel, hemos tenido referencia a Zacarías, hemos tenido referencia a Elías. Ahora se está haciendo referencia a Moisés. ¿Qué más sigue diciendo? Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. El único momento en el que cayeron plagas fue justamente en Egipto. Es otra referencia a Moisés. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Si bien es cierto, aquí en el lenguaje proléptico está introduciendo algo nuevo. Nunca en Apocalipsis se había hablado de una bestia que sube del abismo. Es más, la palabra bestia no se había utilizado antes en Apocalipsis. Esta es la primera referencia que hay de una bestia. Más adelante, en el capítulo 12, en el capítulo 13 y en los demás capítulos, se va a desarrollar la idea de esta bestia. Pero hay algo más allí. Dice que cuando haya acabado su testimonio, los vencerá y los matará. Y aquí comienza una introducción a una referencia mesiánica. Porque Jesús no murió sino hasta cuando hubo acabado su ministerio. Y solo cuando acabó su ministerio, Jesús murió. Y aquí se menciona que cuando haya acabado su testimonio, solo entonces morirá. Mira, hay una referencia ya mesiánica aquí. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma. Entonces aquí ya nos va quedando algo más claro. El mismo texto dice, te hablo de la gran ciudad, pero en sentido espiritual representa tal cosa. Entonces, el mismo capítulo 11 nos da pie a que nosotros entendamos de que está tomando figuras, está tomando referencias del Antiguo Testamento. Sigue diciendo acá. Y sus cadáveres estaban en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. A ver, Sodoma, Egipto. ¿Jesús fue crucificado en Sodoma y en Egipto? No, no fue sacrificado en Sodoma y en Egipto. Entonces, si no fue sacrificado en Sodoma y en Egipto, ¿por qué dice donde Jesús fue crucificado? Pero es que decía que es en sentido espiritual. Y está hablando de la ciudad grande, de la gran ciudad. ¿Y cuál es la gran ciudad? ¿De qué ciudad viene hablando? El versículo 2 nos habla, dice, y ellos hollarán la santa ciudad. O sea, ¿está hablando de Jerusalén? Pues no nos queda otra alternativa. Jesús no murió en otro lugar que no sea Jerusalén. Por lo tanto, esa ciudad grande, esa ciudad que en sentido figurado se llama Sodoma y también se llama Egipto, ahora se está refiriendo a Jerusalén. No voy a entrar en detalles aquí porque esto es todo un tema para poder ver cómo es que Jerusalén también podría ser llamada Sodoma, cómo es que Egipto podría ser llamado Sodoma. Solamente mencionarte aquí que están justamente en esa gran ciudad donde también fue crucificado Jesús, pero siendo que es un sentido espiritual, también esto está relacionado con quien da muerte.
a estos, quien da muerte a estos dos testigos. Lo vamos a ver más adelante. Diciendo, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Aquí hay otra referencia a Ezequiel. ¿Recuerdas Ezequiel 37, el famoso valle de los huesos secos? Cuando de pronto entra el espíritu nuevamente. Mira, esta es una referencia a Ezequiel. Dice, después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Esta es una idea mesiánica. La única referencia que hay de alguien que haya subido en una nube a la vista de Jesús. Así que aquí está tomando una vez más otra referencia mesiánica. Y en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad, de esa ciudad, se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. 7,000. Otra vez, esta es una referencia, recuerdas al profeta Elías, que habían quedado 7,000 que no habían doblado sus rodillas, solo que aquí está hablándote de 7,000 que mueren de esa grande ciudad, es decir, 7,000 malos. Es la contraparte de esos 7,000 buenos. Y los demás se horrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. O sea, los sobrevivientes, porque murieron 7,000, los sobrevivientes, dice, y los demás, o sea, obviamente los que sobrevivieron, que no están incluidos dentro de esos 7,000, se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. ¿Qué significa todo esto? Ya hemos visto y he tratado de hacer un repaso rápido por cada uno de los versículos del capítulo 11 para que nos demos cuenta la cantidad de imágenes y figuras que coge del Antiguo Testamento. La pregunta primera acá importante es, ok, ya nos queda claro a la referencia de Zacarías, de Ezequiel, que esa caña de medir implica protección para el pueblo de Dios, implica el cumplimiento de las promesas para el pueblo de Dios. Perfecto. Pero lo siguiente que sigue es justamente 2 testigos y por un tiempo. ¿Y cuáles son estos 2 testigos? ¿Quiénes son estos 2 testigos? Si nosotros vamos al mismo libro de Apocalipsis, vamos a darnos cuenta que hay algo que se repite y se repite y se repite en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Voy a comenzar leyendo esto y tú puedes encontrar varias otras referencias. Ya no nos va a dar el tiempo para ir leyendo en Apocalipsis, pero te voy a dejar la idea aquí. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Este dúo no solamente aparece en el capítulo 1. Este dúo aparece en varias partes a lo largo de Apocalipsis, por lo menos unas 4 o 5 referencias más. La palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Dónde encontramos nosotros esta conjunción de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo?
porque son dos elementos que se repiten, alguna cosa tiene que haber allí, y tiene mucha relación con dos testigos que son levantados para proclamar, para hablar, pero la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El único lugar donde encontramos la conjunción perfecta entre la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo es la Biblia. No existe otro lugar donde encontremos la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo juntos como es en la Biblia. Por lo tanto, una buena parte de teólogos, por no decir la mayoría en su totalidad, terminan mencionando de que estos dos testigos es una referencia a la Biblia. Hay quienes ya un poco alegorizando el hecho, una referencia al Antiguo y al Nuevo Testamento. Hay otros que dicen, no, no puede ser al Antiguo y al Nuevo Testamento porque eso no existía en los tiempos de Juan. Y es válida también la observación. Lo que existía en los tiempos de Juan era la ley y los profetas. ¿Recuerdas? Jesús mencionó muchísimas veces la ley y los profetas, la ley y los profetas, la ley y los profetas. Así que también esos dos testigos podrían ser la ley y los profetas. Pero en sentido más completo, esos dos testigos son una representación de estos dos elementos, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo solamente encuentran su conjunción en la Biblia. Por lo tanto, la Biblia viene a ser, la palabra de Dios viene a ser, entonces, los dos testigos. ¿Sabes cuál es el otro elemento importante que no tenemos que olvidarnos? Que el capítulo 10 y el capítulo 11 de Apocalipsis no están separados. Así que si el capítulo 10 nos hablaba de un librito que está abierto y que hay que comerlo, los dos testigos no pueden representar otra cosa sino la continuación de la idea del capítulo 10. ¿Te das cuenta cómo estamos razonando y utilizando mucho nuestra razón, las interrelaciones que existen no solo en el Apocalipsis, sino entre el Apocalipsis y el Antiguo Testamento, para poder determinar y llegar a algunas conclusiones que están ancladas en la Biblia? No son conclusiones heréticas. Entonces, estos dos testigos tienen que ser la continuación de ese libro abierto. Y estos dos testigos a la luz del mismo Apocalipsis es la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Y la palabra de Dios y el testimonio de Jesús no existe en otro lugar que no sea la Biblia. Pero luego nos menciona aquí 42 meses. Y luego nos habla de 1260 días en el siguiente versículo, el versículo 3. Siendo que este es un lenguaje de prolepsis, ¿dónde aparecen otra vez estos elementos? En el capítulo 12. En el capítulo 12 nosotros encontramos allí en el versículo 6 y dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí se la sustentase por 1260 días. Y aquí hay una ligación, otra ligación muy estrecha. Si bien es cierto, los dos testigos representan la palabra de Dios, cuando hablamos de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, también el Apocalipsis, cuando en Apocalipsis capítulo 19 se menciona y cuál es el testimonio de Jesucristo, se habla del espíritu y profecía, es decir, son los profetas. ¿Correcto? Y aquí, cuando se está hablando, por ejemplo, de que la mujer huye al desierto y es sustentada por 1260 días, eso significa que no solamente es algo físico, no es que esos dos testigos solamente son la palabra de Dios, sino que, de acuerdo a Apocalipsis 12, es la mujer, es decir, la iglesia, la que es sustentada por ese mismo periodo de tiempo. Y es que no puede haber un libro fuera de alguien que vive el libro. No puede haber un testimonio fuera de un testificador. Por lo tanto, los testigos no pueden ser simplemente la palabra de Dios, sino también involucra a quien testifica. A la luz de Apocalipsis capítulo 10, Juan es invitado a
comer el libro. Es decir, este libro ahora pasa a ser parte de mí si es que yo lo como. Yo como este libro y ahora no es que el libro está allá y yo estoy aquí, sino que el libro está encarnado en mí. ¿Estás comprendiendo lo que estoy diciendo? Eso significa que aquí nos está hablando de una misión de la iglesia en su conjunto, pero de una iglesia que tiene la palabra de Dios comida, de una iglesia que tiene la palabra de Dios interiorizada. Y por todo este tiempo, 1260 días. De paso, Apocalipsis capítulo 12 amplía un poco más porque Apocalipsis capítulo 12 no solamente nos habla de los 1260 días, sino que también nos habla de un periodo parecido en el versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, donde es sustentada, ahora ya no por 1260 días, sino por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Así que estas interrelaciones automáticamente nos llevan a qué libro. No solamente es la interrelación del capítulo 11 con el capítulo 12. Aquí hay una interrelación mucho más amplia. Y esto nos lleva inmediatamente a Daniel. Porque Daniel, capítulo 7, es el que por primera vez nos habla de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y que también está especificado en 1260 días. Pastor, ¿cómo es que se llega a esa conclusión? ¿Cómo es que podemos saber que todo esto es el mismo periodo? Muy bien. Tiempo en el lenguaje hebreo involucra un año. ¿Recuerdas tú en la profecía de Daniel? Estamos hablando de profetas, así que yo me voy a circunscribir a hablar de profetas. ¿Recuerdas en la profecía de Daniel cuando Nabucodonosor tuvo que estar loco por 7 tiempos? Y si 7 tiempos pasaron sobre él, pues los tiempos son años. Por lo tanto, en el lenguaje profético, un tiempo es un año. Así que cuando se habla de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, te está hablando de un tiempo, luego de 2 tiempos, o sea, un año, 2 años y la mitad de un año, 3 años y medio. Y cuando queremos determinarlo en días, porque acá dice 1260 días, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues el calendario judío tiene 360 días. Y si tú colocas 360, que vendría a ser un tiempo, más tiempos, es decir, 360 más 360, porque son 2 tiempos, en realidad son 720. Entonces es 360 más 720. Pero luego dice la mitad de un tiempo, o sea, la mitad de un año, la mitad de 360. Esto viene a ser 180. Entonces, 360 más 720 más 180, oh maravilla, 1260 días. Por lo tanto, se está hablando de la misma estructura. Pero pastor, ¿y dónde quedan los 42 meses? Sencillo. ¿Cuántos días tiene un mes? 30. Muy bien, multiplica. 30 por 42. ¿Cuánto te va a salir? 1260. Como te habrás dado cuenta entonces, las interrelaciones de Apocalipsis capítulo 11 no son solamente con el capítulo 12 o el capítulo 13, sino que también son con el capítulo 7 del libro de Daniel. Y ahora sigue diciendo, y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Significa entonces que la palabra de Dios iba a ser predicada incansablemente por su iglesia, iba a testificar por 1260 días, es decir, por 1260 años o por 42 meses o por tiempos y la mitad de un tiempo, pero vestido de cilicio. ¿Qué involucra el estar vestido de cilicio? No solamente involucra de que el pueblo de Dios tendría la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. El vestido de cilicio solamente se lo colocaba a aquel que estaba pasando por 2 motivos.
amargura intensa y o arrepentimiento. Por lo tanto, cuando estos dos testigos predican, hablan, testifican, vestidos de cilicio, se refiere a que estos predicadores, a que esta iglesia predicadora, cuya orden se le dijo que es necesario que profetice una vez más allí, y que ha comido ese libro, esa iglesia predicadora, tiene que testificar por 1260 días o años, pero vestido de cilicio, lo que involucra de que su mensaje tenía que tener un propósito. Como te dije, solamente uno se viste de cilicio por dos razones: angustia o arrepentimiento. Por lo tanto, cuando estos mensajeros, cuando estos testigos están vestidos de cilicio, significa que ellos tienen dos elementos consigo. Uno, predican el arrepentimiento. Y dos, sufren. Y vaya que sufrieron. Cuando nosotros vamos a la historia y vemos que esos 1260 años comenzaron, como son los mismos de Daniel capítulo 7, son los años de la supremacía del cuerno pequeño. La fecha exacta del inicio nosotros tenemos que ver cuándo comienza la supremacía del cuerno pequeño. También de manera específica nosotros necesitamos determinar allí algunas otras profecías más y determinamos nosotros el inicio absoluto de cuándo comienza este tiempos y la mitad de un tiempo, y eso nos lleva al año 538. Con la caída, ya Roma ha caído, ahora hay otro imperio, entre comillas, imperio, aunque ya no es más un imperio, que ha asumido. Está más bien simbolizado por los dedos de los pies de la imagen, está simbolizado por los 10 cuernos. Así que desde el 538 comienza la supremacía de este cuernito pequeño, que habla grandes cosas, que hace guerra contra los santos. Parece muy parecido, ¿no? El mensaje que hay entre Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 10. Y durante estos 1260 días, ellos testifican y testifican y testifican, pero de cilicio, es decir, con angustia, con dolor, porque eran perseguidos, pero también para arrepentimiento. Y hermanos, la historia menciona que durante este tiempo, estos 1260 días o años, diferentes hijos de Dios fueron levantados en muchas partes del mundo para testificar y testificar gratamente acerca de la palabra de Dios. De manera específica, estalla la Reforma allá por los años 1300, 1400, 1500, teniendo como sus primeros representantes a Wycliffe. Luego viene ya Calvino, Juan Hus, Jerónimo de Praga, viene Martín Lutero. Recuerda que sus famosas 95 tesis fueron clavadas un 1 de noviembre de 1517 allí en las puertas de la Catedral de Gutenberg. Entonces, todo este suceso, todo esto que viene sucediendo, todo esto que viene pasando, tiempo, 1260 días. Tiempo, son la mitad de un tiempo. La hegemonía del cuerno pequeño. Allí donde los valientes hijos de Dios, vestidos de cilicio, intentan levantar su antorcha, intentan testificar de la palabra de Dios. Hermanos, abundaríamos en historias interminables. Encontramos allí a los valdenses, encontramos a los albigenses, a los hugonotes, a piadosos creyentes de la palabra de Dios, que tuvieron que sufrir persecución, angustia sin límite, solamente para guardar y salvaguardar la palabra de Dios. Es increíble cómo los valdenses desglosaban parte de pequeños fragmentos de la Biblia y lo escondían entre sus ropas y solamente compartían cuando había la posibilidad de hacerlo.
Como sabían que en cualquier momento venían y eran exterminadas los manuscritos que habían, ellos se memorizaban. Se menciona de que había personas que podían recitar todo el Nuevo y el Antiguo Testamento de memoria. ¿Te imaginas eso? Hay también escenas muy tristes en la historia, como por ejemplo la que ocurrió el 23 y 24 de agosto de 1582, la famosa masacre o la famosa noche de San Bartolomé, cuando se trató de eliminar a los cristianos en una sola noche. Los anales de la historia muestran que ese día fue un día fatídico, realmente triste, porque en ese día murieron cientos y cientos y miles de cristianos. La historia dice que los zapatos de los verdugos se pisaban en charcos de sangre. La sangre de estos cristianos corría literalmente por las calles, porque murieron miles de personas. Y así podríamos nosotros ver un sinnúmero de otras experiencias muy tristes, como aquellas en las que capturaron a los valdenses y los arrojaron uno por uno al abismo desde una roca. Todo por guardar la palabra de Dios, por salvaguardarla. Sin embargo, sigue diciendo en Apocalipsis capítulo 11. Vamos a leer el versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, es decir, cuando se acabó el testimonio fuerte de ellos al terminar los 1260 días, dice lo siguiente: la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá, los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y aquí hay dos cumplimientos importantes. En primer lugar, hace referencia a Jerusalén, esa Jerusalén que rechazó al Señor Jesús y que terminó matándolo. Pero también hace referencia en sentido histórico a una ciudad en especial. Una ciudad que en sentido espiritual dice es Sodoma y también Egipto. Entonces tratemos de encontrar las características de esta ciudad para poder encontrar su símil en lo más actual. ¿Cuál es la característica de Egipto? La característica de Egipto es el sacar a Dios de su vida, es decir, el ateísmo. Cuando Moisés se presentó para solicitar que den permiso al pueblo, la respuesta fue: ¿y quién es Jehová? Yo no lo conozco. No sé quién es y no voy a dejar ir al pueblo. Esa es la característica de Egipto. Desconocimiento de Dios. Dicho de otra manera, ateísmo. ¿Cuál es también la otra característica? La de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué característica tenía la de Sodoma y Gomorra? Promiscuidad y abuso en todas sus formas. Esa es la característica de Sodoma. Entonces, ¿de qué ciudad estamos hablando que al final de los 1260 días, cuando ellos terminaron su ministerio, los hayan matado? Si nosotros sabemos que los testigos tienen que ver con las sagradas escrituras y con los mensajeros, ¿en qué momento las sagradas escrituras recibieron el mayor golpe en la historia? E inmediatamente nosotros vamos al año 1793, de manera específica, noviembre de 1793. Un país, una ciudad, en su congreso más alto, decreta a nivel de todo su país de que Dios no existe y de que las enseñanzas de la Biblia no tienen que ser para nada fundamentadas. ¿Dónde ocurre eso? En Francia. Motivo de la Revolución Francesa en 1793, justo algunos años antes de terminar el tiempo, si la mitad de un tiempo, Francia decreta a nivel nacional la no existencia de Dios y
la no creencia en las Sagradas Escrituras, colocando así el primero y más grande y más fuerte golpe que se haya dado a las Sagradas Escrituras, un desconocimiento completo de ellas. Se menciona que se hicieron hogueras muy grandes, donde se quemaron miles y miles y miles de manuscritos y libros, todos de carácter religioso, porque la idea era destruir todo. Voltaire, un filósofo de aquellas épocas, se atrevió a decir: si 12 cristianos, si 12 discípulos instauraron la iglesia de Cristo, bastará solamente un hombre para destruirla. Y ese hombre obviamente era él. Así que él intentó destruir y erradicar el cristianismo de lo que él denominaba la Francia querida. Menciona aquí el texto dice de que eso no iba a ser permanente. Sus cadáveres estarían en la plaza de la gran ciudad, que en sentido literal se llama Sodoma y Egipto. Pues bien, Francia tranquilamente podría llamarse Egipto, porque Francia en aquella época sacó a Dios absolutamente de su constitución, de su reglamento, de sus leyes, y Sodoma también, porque sobre pretexto de ello se dieron en un libertinaje absoluto, parecido al de Sodoma. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Iban a estar muertos 3 días y medio. 3 días y medio en profecía son 3 años y medio. Cuando otra vez vamos a la historia, resulta que en mayo de 1797, una vez más, los legisladores de Francia se pronuncian y reconocen nuevamente a la Biblia como un libro de fe y práctica para Francia. ¿Y cuánto ha pasado? A ver, seamos prácticos. Noviembre de 1793 a noviembre de 1794, un año. 95, 2 años. 96. Pero el otro fue en mayo del 97, por lo tanto, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Justo 6. 3 años y medio. ¿Tú quieres encontrar más detalles de esto? Te sugiero a que leas el libro El conflicto de los siglos, el capítulo 17. Y podrás encontrar muchísimos más detalles de justamente esto de los 3 días y medio. Ahora, sigue diciendo: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. La pregunta es, ¿eso sucedió? Claro que sucedió. Hoy la Biblia no es más un libro oculto. Hoy la Biblia es el libro más traducido en todo el mundo. Hoy la Biblia es el libro que más publicaciones da. A partir de 1804 se formó la primera sociedad bíblica, y hoy diferentes sociedades bíblicas en el mundo están dedicadas sola y exclusivamente a propagar y propagar y propagar la Biblia. Solo que aquí hay algo interesante. Recuerda, Apocalipsis 11 no está desligado de Apocalipsis 10. Por lo tanto, ¿de qué me sirve tener este libro cerrado en la cabecera de mi cama? ¿De qué me sirve tener 5, 6, 7 Biblias distribuidas en diferentes lugares de mi casa? Lo que yo tengo que hacer es comer este libro. Repito, esto yo no lo estoy sacando de su contexto. Recuerda que Apocalipsis 10 y 11 están estrechamente conectadas. Por lo tanto, el capítulo 10 es la introducción.
Y si el capítulo 10 está hablando de un libro y el capítulo 11 está hablando de testigos, y estos testigos son la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, pues entonces estos testigos son ese libro. Pero ese libro tiene que ser comido por mí. Ahora termina diciendo aquí. Dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Esto, por ejemplo, como es el sentido proléptico, solo va a encontrar su cumplimiento cuando se llegue ya a los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. Es decir, cuando se dé la segunda venida. Es decir, cuando nosotros podamos ir al cielo. Eso significa que aquellos santos que proclamen la palabra de Dios, aquellos santos que hayan comido la palabra de Dios y que la proclamen por todo lo alto, esta es la recompensa. La recompensa está aquí. Dice, oyeron una voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo. En aquella misma hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron un número de... Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Aquí se habla de una catástrofe, no muy grande, porque solamente la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Así que la 10ª parte no es gran cosa, es apenas un 10% de toda la ciudad. Y no mueren miles y miles y miles y millones de personas, no, solamente mueren. Pero lo que me llama la atención es lo que sucede con los sobrevivientes. Y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Qué significa esto? Significa que la palabra de Dios va a llegar literalmente a todos los rincones del planeta. Y que aunque hayan juicios divinos que van cayendo, estos juicios divinos no son devastadores, solamente atacan al 10% de la ciudad. Y luego los sobrevivientes tienen la posibilidad de dar gloria al Dios del cielo. ¿Sabes qué me atrevería yo a pensar con respecto a esto? Es que Dios está pensando en una forma espectacular para salvar a la mayor cantidad de personas. Por eso es que cuando Dios permite que vengan algunas tribulaciones que no nos devastan, que no nos aniquilan, nos hacen daño, sí. Pueden hacernos daños en un 10, 15%, pero siempre permiten que estas aflicciones lleven a que las personas, el resto, los sobrevivientes, puedan, ¿qué cosa? Dar gloria al Dios del cielo. ¿Esto qué me lleva a pensar? Que cualquier dificultad, cualquier situación, incluso aquí se habla de un juicio divino, siempre tiene un resultado final. Y es el buscar que la mayor cantidad de personas puedan acercarse a Dios. Es el tratar de que la mayor cantidad de personas darle gloria a Él. Me atrevería a decir que al final del tiempo, quienes se pierdan, si bien es cierto, va a ser un número considerable, pero Dios quiera no sea la mayoría de personas. Quienes se pierdan al final sean solamente aquellos que decididamente rehúsan aceptar a Jesús, aceptar su palabra, porque la mayoría termina dando, va a dar gloria a Dios. ¿Sabes cómo se va a concluir toda la misión que tienen estos testigos? Luego, cuando se van desarrollando, acuérdate que es proléptico, por lo tanto, el desarrollo total y completo lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Cuando el remanente de Dios comience a cumplir su misión. Cuando se derrame la lluvia. Cuando a pesar de los juicios divinos, las personas puedan aceptar a Dios y glorificar su nombre. Así que apreciado hermano, apreciado amigo,
concluimos, creo que igual como concluimos la semana pasada. Tenemos una misión muy grande que cumplir. Los testigos no es que ya pasaron y eso fue solamente allá por los años 1798 y ahí existieron los testigos y ahora ya no, no. Eso continúa, acuérdate, el lenguaje es proléptico, por lo tanto su cumplimiento es ahora. ¿Que acaso nosotros ya hemos ascendido al cielo? No, por lo tanto la segunda venida todavía es futuro, es decir, falta cumplirse. Ese de ascender al cielo en una nube, todavía no lo hemos visto cumplirse. Eso solamente se va a cumplir el día cuando nosotros, como lo dice el apóstol Pablo, seamos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos para siempre con el Señor. Y seremos arrebatados a la vista de todos. No en un rapto, como algunos piensan, no, a la vista de todos. ¿Y quiénes serán los que serán arrebatados? Aquellos que hasta el último momento continúen siendo testigos, que hasta el último momento sigan dando testimonio, que hasta el último momento de su vida hayan comido y se hayan alimentado de este libro. Así que mi mayor anhelo, mi mayor deseo en esta mañana es que tú, al comprender el significado tremendo y grande, profético de Apocalipsis 10 y 11, puedas volver a este libro, porque este libro es el único que da testimonio de Jesús. Y la palabra de Dios y el testimonio de Jesús es lo que nos va a sostener y mantener en los minutos finales. Así que te insto a que puedas tomar el testimonio una vez más, a leerlo todos los días, a comerlo y a disfrutar de su palabra. Que Dios te bendiga. Es mi deseo de oración y con esto hemos cerrado este paréntesis del capítulo 10 y el capítulo 11 que aparecen entre el cumplimiento de las 7 trompetas. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo sábado.